Hola, buenos días a todos, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por compartir y asistir en este acto y para el tema del estudio de la presentación de resultados. Me acompañan en la mesa por la parte de la Consejería de Educación y Universidades, José Ignacio Martín Blasco, que es director general de Educación de Infancia Primaria y Especial. Y por otra parte también me acompaña Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación de la ONCE. En la última hora pues teníamos el compromiso de la Consejería por parte de Política Social, pero la persona que habían designado pues en el último momento por compromisos de agenda han tenido que anular. Quiero dar las gracias también porque para nosotros es importante el tema de sanidad. Habíamos invitado a la consejería que estuviera aquí participando con nosotros, también por temas complejos que todo el mundo conoce y la agenda pues no ha podido estar en alguna dirección, pero sí quiero agradecer personalmente a los técnicos que están aquí. Sé que está Pilar, está Soledad, está Rafael por la parte de la Dirección de Humanización. Sé que está Juana por parte de la Escuela Mereña de Salud y a todos un poco las personas que están, digamos, en ambas consejerías y que se han mostrado interés por este tema. También quería agradecer a la Fundación ONCE, como siempre, pues por acogernos, cedernos este espacio para tener este encuentro. Antes de pasar la palabra, quería hacer una breve introducción. Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Javier García. Soy el presidente de la Asociación de Miopía Magna, que es una asociación de pacientes que está declarada de utilidad pública y lo que promueve es la acción social y la investigación con la finalidad de que la miopía magna deje de ser una de las principales causas de discapacidad visual. Nos gusta ser un punto de encuentro entre pacientes, profesionales e instituciones y, digamos, para que hagamos entre todos un trabajo conjunto que nos ayude a alcanzar nuestra misión. Brevemente, en los proyectos que hacemos, tenemos un proyecto que llamamos Veo Veo, que hacemos un screening visual en centros escolares. Comentaros que en el curso 21-22 hemos trabajado con 5.088 niñas y niños escolares en 52 centros y esto nos ha servido pues para ver un problema que tenemos que nos ha sorprendido, que existen muchos niños, un porcentaje importante de niños que tienen algún problema visual que no está corregido adecuadamente. Esto nos haría plantearnos un poco cómo tanto el sistema de salud y de la educación hay que darle una vuelta porque, digamos, en la sociedad en la que vivimos esto no debemos de permitirlo. Incluso tenemos un caso concretamente, un niño con más de 6 dioptrías que no tenía ningún tipo de corrección y nadie se había dado cuenta de eso, ¿no? Son cosas como muy graves. Tenemos un proyecto que es el proyecto Miradas. Por desgracia vivimos en una sociedad en que existen desigualdades y existen familias y situaciones de vulnerabilidad. Con este proyecto lo que pretendemos hacer es proporcionar correcciones ópticas a aquellas personas que lo necesitan. Gracias a las sinergias que estamos generando con los centros educativos, el año pasado el 30% de las demandas de este tipo de ayudas han venido directamente de los centros educativos, lo cual pues agradecemos este tipo de colaboración. En la sensibilización, en el tema de la miopía, tenemos una campaña Ojo con la miopía, siguiendo los consejos que da el Instituto de Miopía Internacional. Hemos elaborado unos carteles para que se puedan colocar en los centros educativos sobre consejos sobre hábitos saludables
para prevenir o hacer que la miopía se desarrolle menos. Esto hemos contado con la colaboración y con el aval de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, lo cual agradezco enormemente. Y por último, tenemos un proyecto que es lo que llamamos el SIO, el Servicio de Información y Orientación, que va dirigido a las personas que tienen discapacidad visual a causa de la miopía magna, en el cual lo que pretendemos aportar nuestro granito de arena para que esas personas puedan ver mejorada su calidad de vida. Estos son los 4 ejes en los que nos movemos. En el tema de la investigación, como ya sabéis todos los que estáis aquí presentes, la miopía es un trastorno ocular el más frecuente que existe, y cuando esa miopía se alcanza o tiene un grado alto, puede desembocar en miopías patológicas, que son las que al final acaban dañando la visión de las personas, ¿no? Hay que recordar que la principal causa de discapacidad visual en lo que conocemos en Occidente es la miopía magna, y aquí concretamente en la ONCE la principal causa de afiliación a la ONCE es también la miopía magna, por estas miopías patológicas que se producen. La miopía, además de ser un problema que puede ser un problema de salud, no solo nos tenemos que quedar ahí, también tiene un impacto económico que hay que valorar y un impacto social, ¿no? Se ha hablado últimamente mucho en estos últimos años sobre la epidemia de la miopía, la evolución de la miopía, cómo están en otros países, y si hay que aplicar o no hay que aplicar métodos de control de la miopía, etcétera. Nosotros hicimos en el 2018 una jornada justamente en este salón de actos, que era métodos de control de miopía y su evidencia científica, en el cual estaban sentados tanto oftalmólogos, optometristas y pediatras para abrir un debate de cómo debíamos de abordar este tema. Cuando terminamos un poco, la sensación que nos quedó a todos es un poco que nos faltaban datos con los que pudiéramos contrastar un poco cuál era la situación de la miopía, si no en nuestro país, al menos en nuestra ciudad. Y de ahí se empezó un poco a trabajar sobre el diseño del estudio que vamos a presentar hoy. Hablar de la prevalencia de la miopía, tenemos que fijarnos y tenemos que centrarnos en qué grupo de población nos podría parecer más interesante hacer el estudio. Dado que es la etapa de la infancia donde más crece la miopía cuando aparece, y tenemos ahí como poca información fiable, habíamos decidido empezar un estudio epidemiológico que se pudiera hacer, evaluar, digamos, cómo están los niños en primaria cuando comienzan su etapa en segundo curso y cuando terminan su etapa en sexto curso, y ver si esos valores que nos dan nos aportan algún tipo de información que podamos, digamos, en un futuro elaborar algún tipo de estrategia para mitigar el problema este. Este estudio, una vez que lo estuvimos desarrollando durante el proyecto, lo estuvimos desarrollando durante el 2019, y lógicamente con el asesoramiento de profesionales, y lo presentamos una vez que lo teníamos elaborado. Tuvo la aprobación del Comité Ético de Investigación de Universidad de Navarra, tuvo por parte de la Consejería de Sanidad de la Dirección General de Humanización el apoyo por escrito, y también un apoyo de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, que veía este estudio como importante para ir conociendo no solo la prevalencia, sino algunos valores asociados que nos podrían dar pistas de cómo está evolucionando la miopía en nuestro país. Luego hablaré algo más sobre el diseño del estudio, pero ahora voy a pasar la palabra a José Ignacio Martín Blasco, director general
de educación de infancia, primaria y especial. Cuando quieras, gracias. Nada, muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. En primer lugar, sí quería mandaros un saludo especial de parte del viceconsejero, vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Osorio, y también disculpar las ausencias de las otras consejerías. Como sabéis, bueno, se acercan las elecciones y estamos a 1000 actos, a 1000 intervenciones y nos gusta llegar a todos y entonces tenemos que repartirnos entre todos los eventos, ¿no? Saludaré a Imelda, buenos días también, y en especial buenos días a todos, ¿no? Y me uno al agradecimiento de colaboración con la ONCE, ¿no? Por prestarnos este espacio y poder colaborar así en la presentación de estudios tan importantes como el de hoy, ¿no? Todos sabemos que los ojos, ¿no? Nuestros ojos, nuestra vista es una principal ventana al mundo y por tanto todas las iniciativas encaminadas a mejorar, ¿no? Y a prevenir todo tipo de dificultades, pues sin duda son de gran ayuda para la población general y sobre todo en particular para el escolar o la que a nosotros nos compete, ¿no? Entre otros porque sabemos que todo aquello que problemas de visión no detectadas o no atendidos pues pueden suponer realmente problemas de fracaso escolar y de salud para el alumnado, ¿no? Sabéis que desde la Consejería de Educación, bueno, tenemos un potente equipo que por aquí nos acompañan de discapacidad visual, que se encarga realmente del acompañamiento, del trabajo y de la prevención, de la detección y de la formación, ¿no? Al profesorado y el trabajo individual con el alumno con algún tipo de discapacidad visual, apoyado siempre por ese convenio de colaboración que tenemos con la ONCE desde hace muy poquito, que lo renovamos y que no teníamos ese convenio formado, pero el equipo contábamos con la participación de tanto profesionales propios de la Comunidad de Madrid como profesionales expertos de la ONCE, ¿no? De hecho, agradecer esa colaboración que existe ya no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, ¿no? Amires no solo realiza, como bien ha dicho Javier, este estudio, ¿no? Los proyectos que están llevando a cabo son para poner en valor, ¿no? El proyecto Veo Veo, ese programa sobre todo de detectar precozmente, que realmente es para lo que nos ocupa y nos une el acto de hoy, es fundamental. Y apoyado en el proyecto Mirada, yo creo que van de la mano, ¿no? El Veo Veo es la detención y las miradas es el ir poniendo, o las actuaciones de aquellas personas con menos recursos, el poder dotarles de esas gafas necesarias para ello. Y sobre todo el ojo con la miopía, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy bonito, destinado a la aparición y el desarrollo de la miopía, de llegar a todos aquí. Siempre nos encontramos con una problemática en el mundo educativo y es que desde luego, todas las dificultades, discapacidades, problemáticas son importantes. Entendemos siempre que el mundo educativo son maestros, profesores, donde cada día se les estamos presionando más, lógicamente, para que sepan de todo o al menos intentar llegar al máximo posible las posibilidades que tienen para poder llegar a todos. Pero tan importante es llegar como esos pequeños avisos, ¿no? Desde luego que no podemos cometer el error de que un niño con tantas dioptrías se detecte tan tarde, ¿no? Ahí ha habido un fallo en un proceso de detección que desde luego no nos podemos permitir, ¿no? Hoy se presenta el estudio con una muestra de más de 2.500 alumnos. Realmente es una muestra muy grande entre alumnos de segundo y sexto de primaria en muchos centros educativos. Creo que eran 39 o 40. Tenemos 812, con lo cual la muestra es muy amplia, ¿no? Realmente al final todas las intervenciones ya no son de carácter educativo, ¿no? Es importante el acompañamiento desde el punto de la Consejería de Sanidad, desde el punto de la Consejería de Políticas Sociales y Educación, ¿no? Tenemos que ser tres grandes patas para llegar a todos los ámbitos, ¿no? De ahí yo sí quiero poner en valor que la presidenta de la Comunidad de Madrid a principios de mes anunció unos chequeos escolares que se van a realizar en los centros educativos en diferentes etapas, en primaria y en secundaria, realmente para prevenir, ¿no? Ya no solo en la salud visual, ¿no? Sino realmente en otro tipo de dificultades que también puedan existir y lleguemos a tiempo. Y sobre todo el acompañamiento, como también el poder financiar de aquella manera el poder poner gafas, ¿no? Realmente a aquellos alumnos que no tienen para poder costeárselas, ¿no? Bueno, no me quiero enredar más, simplemente poner en valor este estudio, que tenemos muchas ganas realmente de ver esos resultados. Ya me he comprometido con Javier en unos días poder emplazarnos a realmente a detallar, a analizar y cómo entre toda la comunidad pues podemos mejorar y sobre todo fomentar la prevención de detección de ellos. Nada, muchas gracias.
Gracias, José Ignacio. Le paso la palabra a Imelda Fernández. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Javier. Creo que es un día hoy importante y gracias a todas las personas que estáis hoy aquí pues para participar de esta jornada, con este programa que desde Amires han preparado, sobre todo con tanta ilusión y con tanto cariño, porque hoy es la puesta de largo, pero llevan ya años trabajando en este asunto tan importante como es el estudio de la población y sobre todo de la población de los más pequeños, ¿no?, que es tan importante. Quiero también, como no, agradecer al director, a José Ignacio, de Educación Primaria, Infantil y que nos acompaña, no solo hoy aquí, sino pues, por el apoyo, y la verdad es que te sentimos cerca, José Ignacio, en muchos proyectos, permíteme, Javier, de los que también hacemos desde la casa, desde la ONCE, y siempre estás cerca y eso es muy importante. Creo que para poder avanzar y para poder buscar esa inclusión en todos los órdenes de la vida y en la sociedad, necesitamos ir juntos, ir de la mano, y agradecerte tu implicación e involucración en tantos proyectos que nos ayudas. Pues nada, hoy estamos aquí, Javier, acompañando a Amires. Hace ya algunos años que nos hablabas de este proyecto tan importante como era llegar a los más pequeños, a los niños y niñas, pues para conocer qué importante, ¿verdad?, es la detección, la prevención, para evitar esas causas de ceguera, ¿no? Y ahí, ¿cómo no íbamos a estar desde la ONCE, desde la casa? Hoy estamos aquí en la Casa de la Discapacidad, en la Fundación ONCE, Casa de la Discapacidad, que por cierto, la Fundación ONCE este año cumple 35 años ya. Y bueno, ¿cómo no íbamos a estar, ¿no?, desde la casa, desde la ONCE? Porque una de nuestras líneas fundamentales de actuación pues es, lógicamente, el apoyo a las distintas asociaciones, y Amires para nosotros es una asociación importante de pacientes que, pues, ir de la mano con ellos, ir como compañeros de viaje, pues también para hacer proyectos, para poder tratar y llegar mejor y estar más cerca, más próximos, y poder detectar y prevenir, en este caso, en la población infantil. ¿Quién nos iba a decir, verdad, Javier, que iba a llegar esa pandemia, que nos ha afectado a todos, verdad? Y esa pandemia pues ha hecho también que este estudio pues ahí estemos, ¿no? Ahí estemos y sigamos, y Amires va a seguir con este tema. Él lo comentaba muy bien, la verdad, ¿no?, que la miopía magna es la principal causa de afiliación a la casa, a la ONCE. Y bueno, pues tenemos que lógicamente estar ahí, estar presentes y sobre todo pues poner en marcha siempre proyectos y cuestiones que nos ayuden, ¿no?, que nos ayuden pues a paliar, a mejorar y a detectar cuestiones que podamos prevenir. Afortunadamente hay muchos avances, tenemos que seguir potenciando, creo que es esencial, y lo comentaba el director y el propio Javier, la investigación. Nosotros estamos trabajando por la línea de investigación anualmente, por poder participar a través de la presentación de proyectos de investigación, todo tipo de investigación clínica, terapéutica, genética, ocular, en esos proyectos que podamos ir avanzando, ¿no? Y en proyectos como estos, en los que hay varias consejerías, imaginaros, importante, educación, políticas sociales, por supuesto sanidad, y al final pues son proyectos que gracias a ellos pues podemos conseguir llegar a mucha población y podemos llegar a distintos centros que nos ayudan, ¿no?, que nos ayuda a detectar. Hoy está también por aquí la compañera que lleva la unidad de afiliación a la ONCE. Al año en torno a 2.500, 3.000 personas llaman a la puerta de la ONCE, de la casa, pues porque pierden vista, y ahí estamos, vienen en condiciones pues lógicamente no buenas, y ahí estamos un equipo de profesionales de verdad orgullosos de los profesionales que tenemos por toda España, pues para ayudar y tratar de dar oportunidades de vida a esas personas que vienen a la ONCE pues derivadas de una enfermedad, ¿verdad, Javier?, que puedan haber perdido vista, de un accidente. A lo mejor estamos aquí ahora todos nosotros y ahí en un punto de cualquier sitio de España pues desgraciadamente
está teniendo pues, un accidente de tráfico, un accidente laboral, una persona que se acerca a la ONCE y que tratamos de darle esa oportunidad de vida, como un día me la dieron a mí. En la ONCE somos más de 70.000 personas afiliadas a la casa y tratamos de prestar esos servicios sociales para pues, paliar esas necesidades derivadas de la ceguera o deficiencia visual grave, para mejorar la calidad de vida de todas las personas ciegas y deficientes visuales. Y lo podemos hacer, la prestación de esos servicios sociales, pues gracias a la colaboración y gracias a la ayuda de toda la ciudadanía, de todas y de todos vosotros, que generosamente, que solidariamente, todos los días os acercáis a uno de nuestros vendedores de los productos de juego, nuestros productos de nuestras loterías de juego, social, seguro y responsable. Tenemos 19.000 centinelas de la ilusión repartidos por toda España que nos ayudan y nos ayudáis a través de la compra de esos productos pues a que podamos prestar estos servicios sociales y que podamos participar, pues en este caso, de la mano de una asociación importante como es Amires y, por supuesto, no dudar en este proyecto que también han realizado. Y yo agradezco, Javier, a ti y felicito a todo el equipo, que yo sé que ha habido mucho trabajo detrás, que lo habéis hecho posible. Como decía el director, José Ignacio, es importante, ¿no?, el trabajar desde los diferentes equipos. Aquí estáis también muchos profesionales, muchos técnicos, que yo quiero también agradecer esa labor, pues trabajando en los colegios, ¿no?, en cada centro, con las familias también, atendiendo esas necesidades. En este caso, nosotros desde la ONCE, con los equipos a través de las consejerías, de las 17 consejerías, y es verdad que hace un añito que tenemos, muy contentos estamos, del convenio educativo de aquí, de Madrid, muy contentos de poder participar en esos colegios. Aquí estamos, Javier, para seguir trabajando y colaborando juntos, y desearos lo mejor en estas jornadas y también deciros que en aras de seguir dando estos pasos que antes hablábamos, de la investigación, del asesoramiento genético, que también es importante, los avances que hay también en este campo, pues también la ONCE este año quiere poner en marcha, y así estamos trabajando, lo hablaba antes con Javier, antes de empezar, y por supuesto contaremos con Amires, como no puede ser de otra forma, porque también su experiencia y su conocimiento nos viene muy bien a la casa, a la ONCE, y de asociaciones también de pacientes oculares. Vamos a poner en marcha la Fundación de la Baja Visión. La Fundación de la Baja Visión para aquellas personas con baja visión grave que no cumpliendo esos requisitos de afiliación, pues sin embargo también tienen y presentan necesidades y dificultades que tenemos que estar ahí cerca para apoyar, para ayudar, también para poder llegar a acuerdos con empresas, con entidades, con organizaciones, pues para hacer pues que haya una mejora de la calidad de vida de estas personas que tienen baja visión grave. Estamos trabajando en esa puesta en marcha y estamos a tope con este proyecto, que sin duda va a ser muy importante, y también porque lo que comentábamos antes, al final es una forma de devolver también a la ciudadanía lo que día a día también nos ayudan a nosotros, hacia personas que también tienen esas dificultades de visión, como es la baja visión grave, y que tenemos que estar ahí, y ahí lo vamos a hacer a través de la Fundación. Así que, de verdad, Javier, desearos, por supuesto, una muy buena jornada, que podáis disfrutar de ella, y a disposición pues, para cualquier cuestión que podamos seguir colaborando, por supuesto, en el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Imelda y José Ignacio, y damos por inaugurada esta jornada. Vamos a llamar ahora, vamos a cambiar la mesa unos minutitos mientras bajan ellos y subimos la siguiente mesa.
Bueno, mientras se sube la mesa, en esta segunda parte vamos a contar con, digamos, la consultora que, digamos, nos ha ayudado a diseñar el estudio a nivel epidemiológico. Y luego, nada. Y luego vamos a subir a la mesa y agradezco mucho, pues esto es una de las cosas más importantes que tiene Amires, la confianza de todos estos expertos que han confiado en el proyecto, nos han asesorado y nos han apoyado durante todo este camino, ¿no? Entonces voy a ver si soy capaz de recordar los nombres correctos de todos y los cargos y lo voy nombrando. De Demométrica tengo, creo que a mi izquierda, ¿no?, a Miguel de la Fuente, que es el director, y luego tengo a Gonzalo Carracedo, que es profesor de la facultad, profesor titular de la Facultad de Optometría de la Universidad Complutense de Madrid, doctor europeo, director del grupo de investigación de la UCM en Ocufan. Laura Batres, doctora en optometría, profesora titular de la Facultad de Optometría y Óptica de la Complutense de Madrid. A David Pablo Piñero, doctor optometrista, investigador y profesor titular de la Universidad de Alicante. A Sergio Recalde Maestre, doctor europeo en bioquímica, investigador en oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra y también profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Sara Llorente, doctora en Medicina y Cirugía y oftalmóloga investigadora de la Clínica Universidad de Navarra, también profesora clínica de la universidad. Y Natalia Márquez Izabechis, que es doctora oftalmóloga en el hospital, no me acuerdo el nombre, Campo Arañuelos en Extremadura y vocal de la Sociedad Española de Retina y Vitrio. No sé si lo he dicho bien, más o menos. Más o menos está ahí todo. Vamos a comenzar, vamos a ver, cuando surgió esta idea de hacer el proyecto, claro, la primera, nosotros somos pacientes y entonces tenemos que buscar y asesorarnos de cómo realizar un buen trabajo que pueda tener una buena base científica, ¿no? El primer paso es el diseño del estudio epidemiológico. En este transcurso, pues gracias a una persona que está aquí presente, Julio, pues pudimos tener una entrevista en el Instituto de Salud Carlos III, con el Departamento de Epidemiología, en el cual pues nos dieron una buena asesoría de cuáles son los requisitos que se debía de cumplir para que el estudio epidemiológico tuviera el valor y el rigor adecuados al estudio que queríamos hacer, ¿no? Después de recabar toda esta información, estuvimos, claro, era un trabajo que para nosotros como asociación pequeña que somos no teníamos ni experiencia y no teníamos tampoco capacidad de hacer ese tipo de diseño. Entonces nos pusimos en contacto con diferentes consultoras y conocimos a Miguel Ángel de Demométrica, Miguel de la Fuente, le he puesto un nombre que no era. Y bueno, pues después de varias conversaciones centramos bien nuestra idea del estudio, lo que queríamos, y a través de él pues fue lo que nos hicieron todo el diseño muestral para que el estudio tuviera, digamos, la validez científica que corresponde a un estudio epidemiológico. Entonces le voy a pasar la palabra a Miguel de la Fuente para que explique un poco este desarrollo, este diseño del estudio. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos y a todas. Quiero acordarme en este momento, porque además estuve hablando con él, de Iñaki Galán. Es un investigador del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, que fue el que nos puso en contacto a Javier y a mí, o a Mires y a Demométrica.
en su momento, básicamente porque nosotros somos una empresa que trabajamos en el área sociosanitaria habitualmente, trabajamos mucho con la Consejería de Sanidad de Madrid y con muchas consejerías en el ámbito de la salud pública y la epidemiología. Quizá por eso estamos aquí y colaborando en el proyecto. Desde que nos avisaron nos pareció un proyecto súper interesante. Básicamente se hacen muchas cosas en colegios, muchas cosas en el ámbito educativo, porque se ha descubierto que es el único sitio para acoger a la gente y tenerla bien recogidita, y las investigaciones pasan siempre por los colegios en lugar de por otro sitio. Posiblemente porque son las muestras más fiables y más que pueden dotar de mayor rigor a estudios de este tipo. La otra alternativa sería tener en un bombo a los niños y niñas de Madrid y sacar aleatoriamente. Como eso es prácticamente imposible, pues los diseños se vuelven más complejos y en este caso, bueno, pues el ámbito de la escuela, el ámbito educativo, es un marco poblacional muy, muy fiable para estas cosas. Yo no sé si tengo aquí para pasar o... ¿Así? No sé yo cómo... Creo que es la radio. Vale. Vale, de acuerdo. Para adelante. Dentro yo me voy a limitar básicamente. Nosotros somos expertos en metodología, no somos expertos obviamente en oftalmología, para eso tengo una mesa, estoy rodeado y no voy a entrar en esos ámbitos, pero sí en intentar demostrar o poner en evidencia el rigor con el que se ha hecho en el estudio y sobre todo la fiabilidad del dato que estamos sacando. Hablaba antes Javier que han visto aproximadamente unos 5.000 chavales y chavalas en el proyecto Veo, pero son muestras dirigidas, que no son muestras aleatorias y por lo tanto al no ser muestras aleatorias no permiten estimar nada. No podemos dar errores, no podemos hacer ningún tipo de estimación. Este es el estudio o la investigación que permite dar estimaciones fiables con un error de muestreo, con un margen de confianza y poder ya extrapolar e inferir a la población qué es lo que está ocurriendo. Lo primero a definir es la población de referencia. Ya ha explicado Javier muy bien por qué se eligió la población. Estamos hablando de población de segundo y sexto de primaria. Queríamos ver la evolución de segundo a sexto y, por lo tanto, estábamos hablando de niños, niñas de 7, 8 y de 11, 12 años. Básicamente, este tipo de muestreos tienen una complicación y es que tienen muchos pasos sucesivos hasta llegar al individuo último, al elemento, al niño o a la niña. Teníamos que seleccionar centros escolares, aulas dentro de cada centro y luego ya niños y niñas en cada aula. Es habitual y en todos los estudios el que ya no se hace su muestreo en el aula, se entrevista a todas o se investiga o se explora, depende de lo que estemos haciendo, a todos los niños y niñas de las aulas, no se hace su muestreo, no se hace selección, pero lo que sí que es habitual es seleccionar aulas porque la dificultad para hacer muchas aulas en un centro es importante, los centros no siempre facilitan esa labor y dicen que, bueno, que saques una muestra aleatoria y que no te hace falta ir a todas. ¿Qué ha pasado en este caso? El estudio ha despertado tanto interés, el apoyo institucional ha sido tan alto, porque estaba detrás organismos con mucha relevancia, que los propios centros han dicho que a todas las aulas, que no distinguiéramos. De tal manera que al final todo el proceso de muestreo se ha limitado a sacar una muestra aleatoria de centros y luego se han incluido todas las aulas y todos los chicos y chicas del centro. Eso lo que hace es que disminuye mucho lo que llamamos el efecto del diseño y lo que hace es acortar bastante el intervalo de confianza que tenemos en las estimaciones. Perdón. Más cosas. Básicamente, teníamos que, en un estudio de este tipo hay que tener en cuenta, teníamos la población de referencia muy claramente delimitada, no hacía falta controlar por otras variables, pero sí había dos variables importantísimas que creíamos que podían influir determinantemente en las estimaciones. Básicamente, una era el tipo de centro, público o privado concertado. La titularidad del centro ha sido uno de los criterios de certificación. La tipología de los chicos y chicas en cada uno de los centros pues, podía ser una forma de sesgar si solo nos restringíamos a centros públicos, centros privados o concertados.
y luego el distrito de residencia o la zona de residencia en el Ayuntamiento en el municipio de Madrid. Estamos hablando de que el ámbito geográfico ha sido el municipio de Madrid. Nos hubiera gustado que fuera nacional. De hecho, yo creo que lo importante sería un estudio muy, muy relevante hacer esto a nivel nacional, aunque yo creo que ya plantea unas pautas muy concretas y unas tendencias muy concretas lo que hemos hecho. Y nosotros trabajamos, ya hemos hecho la segunda encuesta de salud de la Ciudad de Madrid. Hacemos también otras encuestas de salud en otras comunidades autónomas, pero en el caso de la Ciudad de Madrid tenemos perfectamente segmentado, en colaboración con los técnicos de la concejalía. Tenemos en Madrid Salud, trabajamos con ellos y tenemos bien segmentado por distritos, de acuerdo al índice de desarrollo humano de cada distrito. Tenemos bien segmentados los distritos y podemos estratificar por zonas geográficas. Tenemos 4 grupos de distritos, luego los contaremos, pero básicamente este índice de desarrollo humano se basa en el nivel de renta, se basa en la esperanza de vida, se basa en el nivel de estudios, de tal manera que podemos estratificar los distritos en grupos bastante homogéneos y hacer muestras diferenciadas. El objetivo de la estratificación no es otra cosa que conseguir hacer mejor las estimaciones y ganar en precisión. Bien, pues aquí hemos tenido 4 estratos, son 4 estratos clásicos, de mayor a menor índice de desarrollo humano. Luego aparecerán los distritos que forman cada uno de esos 4 estratos, pero se pueden consultar, por ejemplo, en la encuesta de salud de la Ciudad de Madrid sin problemas. Y también en la documentación, posiblemente que se facilite. El número de centros supone un 5%, como bien ha dicho el director general. Supone aproximadamente un 5% de los centros de la Comunidad de Madrid, del municipio de Madrid. En la estratificación nos lleva a 14 centros públicos y 25 centros de titularidad privada o concertada. En cuanto a la distribución, hemos hablado del rigor que tiene el estudio y que hemos querido dotar al estudio en cuanto a su diseño, que fue una muestra estrictamente aleatoria y que nadie podría discutir en ningún caso la estimación. También que esa estimación pudiera dotarse de un intervalo de confianza y el correspondiente error de muestreo. Bien, queda otra pata y es la participación. De nada vale todo lo que hemos hecho si tuviéramos tasas de respuesta muy bajas, etc. Tenemos que decir que la tasa de respuesta ha sido muy alta, es decir, ya no se llevan este tipo de tasas de respuesta y habitualmente cuando estamos trabajando con 55, 60, consideramos ya que son altísimas y en este caso vamos a ver cómo la tasa de respuesta es bastante más alta. Hemos alcanzado 2.489 alumnos evaluados, chicos y chicas. Básicamente se diseñó con un tamaño muestral semejante en segundo y en sexto. Queríamos tener en torno a 1.100, 1.200 niños, niñas en cada uno de los cursos. Hemos acabado con 1.183 alumnos evaluados y chicas evaluadas en segundo de primaria y 1.306 en sexto. Tamaños muestrales, como veremos, suficientes para ya dar un intervalo de confianza con suficiente rigor y suficientemente estrecho como para que dotara la prevalencia de bastante fiabilidad. Otra cosa que nos parece relevante, que es lo que hemos dicho, la tasa de respuesta, pues aquí la tenéis. Básicamente en segundo, en sexto, pues tenemos aproximadamente en total un 71% de tasa de respuesta. Ha sido más alta en sexto que en segundo. Son las familias, tenían que autorizar obviamente toda la exploración. Las familias contestaban un cuestionario, pero tenían que aceptarlo. Y sin autorización y sin consentimiento obviamente no se podía hacer nada. Estamos hablando de cuestionarios devueltos al centro y que aceptan la participación. Estamos hablando de un 71%. Esto es publicable en cualquier revista científica, como sabrán cualquiera de los miembros de la mesa, y ya no se lleva. Es decir, ese porcentaje. Es verdad que el interés de las familias ha sido muy alto y hay que decirlo. Y son ellas las principales responsables de que esta tasa de respuesta ha sido muy alta, no nosotros. Y como vemos, en los centros públicos la tasa de respuesta es más alta, un 76%, frente a un 68% en los privados concertados, que también es alta. Y poco más, decir básicamente que, como decía antes, que la prevalencia de miopía se ha dotado como el estudio obviamente lleva todo un proceso de explotación de datos que hemos trabajado.
En esa explotación de datos está el proceso de estimación, se ha devuelto el peso que tenía cada estrato, como es obvio, porque se ha fijado un mínimo de colegios, de centros y tamaño muestral en cada uno de los estratos de distrito para tener un mínimo de 200 casos en cada uno de ellos, porque si fuera proporcional pues no sería igual. Y todo eso se ha devuelto el peso de los centros públicos, de los centros privados, de cada uno de los distritos en el conjunto de la estimación, y nos arroja una prevalencia de miopía en el conjunto de los chavales estudiados de un 12%, y el intervalo de confianza, como vemos, es más o menos no llega ni a 1,5 de error de muestreo, ¿vale? Ese intervalo de confianza es un intervalo reducido que ya nos permite, si eso se lleva a valores absolutos, que dejo el ejercicio a otros, veremos que estamos hablando de un margen de confianza bastante estrecho. Y luego, pero eso ya tocará luego en la mesa, como veis, pues hemos pasado, casi se triplica, ¿no, Javier? La prevalencia de miopía. Uno de los objetivos que tenía Amires en el inicio era ver qué evolución tenía, y por eso meter segundo y sexto, ¿no? Es decir, qué evolución tiene la prevalencia y cómo pasamos de segundo a sexto. Pues bueno, yo creo que las sospechas han venido a confirmarse, ¿no? El estudio, ya por último, tenía un cuestionario, es decir, el estudio va más allá que la prevalencia de miopía y servirá para muchas cosas, servirá para indagar y para investigar durante una temporada, porque ha indagado los antecedentes familiares en el niño-niña, los problemas visuales del niño-niña, las actividades al aire libre, el número de las que dedica a actividades electrónicas, etc. Es decir, el cuestionario abordaba factores de riesgo y otras variables importantes para el estudio posterior, que no quedará solo en la prevalencia, sino en establecer posibles relaciones, no sé si causales, pero por lo menos asociaciones entre miopía y otras variables. Y por mi parte, dar las gracias a Amires por confiar en nosotros. Ha sido un placer y hemos trabajado muy a gusto y encantados. Muchas gracias, Miguel. Igualmente. Vamos a pasar ahora a la exposición que se va a hacer de los datos. Quería comentar antes todo un poco el proceso que hizo también, que hemos hecho desde Amires, para que todo este tema de la medición fuera con lo más precisa y con el mayor rigor posible, ¿no? El primer problema que nos enfrentábamos como entidad, que claro, teníamos que evaluar 1.200 niños en segundo y 1.200 niños en sexto aproximadamente. Bueno, pues aquí los expertos nos lo ponían difícil. Dice, tenéis que primero valorar la agudeza visual a 5 metros, tenéis que evitar la miopía acomodativa, la miopía instrumental, etcétera. Y bueno, todas estas conversaciones, y la verdad que agradezco mucho porque he aprendido y yo creo que hemos hecho las cosas bien, hemos intentado cumplir con todos los requisitos que se nos han puesto. El tema quizá más delicado, pues que había que aplicar una ciclopegia, ¿no? Estuvimos entrevistándonos con Pilar Gómez de Liaño cuando estaba de presidenta en la Sociedad Española de Estrología y Oftalmología Pediátrica, para que también nos asesorara ella, junto con la doctora Pilar Merino, que es ahora la actual presidenta. Y agradecemos mucho también su información, sus directrices y su apoyo. Entonces, lo que hemos ido a hacer es, primero, un cribaje en el cual seleccionamos a aquellos candidatos a ser miopes y luego, pues, con la colaboración de un oftalmólogo, una oftalmóloga en este caso, oftalmólogas, pues aplicar la ciclopegia para poder hacer luego la medida posterior. Otro problema que teníamos también importante era cómo hacer todo lo más objetivo posible, ¿no? Para el cribaje hemos utilizado un equipo que luego comentará Gonzalo y luego no queríamos, por temas de tiempo y por temas de logística, pues que las pruebas se hicieran, o sea, tener al niño lo más tranquilo posible y que lo más colaborativo.
Y claro, una de las cosas que nos pedían desde el comité de expertos es que era necesario no solo medir la refracción, sino medir también la biometría. Queríamos evitar el hacer dos máquinas y bueno, pues gracias a la colaboración en este caso de Oculus, pues hemos podido conseguir un equipo que en una medida en una sola máquina se pueden hacer las dos medidas, y esto facilitó mucho el trabajo y luego todo el tratamiento de datos que ya estaban todo en un solo Excel, etcétera, y nos podría servir y les servirá seguramente a ellos a la hora de trabajar esos datos para sus publicaciones científicas. Como portavoz del equipo, Gonzalo Carracedo va a explicar los resultados del estudio. Luego, si queréis, hacemos un pequeño turno de preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, y podemos comentar los datos que se van a exponer hasta ahora. Gonzalo, cuando quieras. Gracias, Javier. Gracias a Mires por habernos hecho participar en este estudio. Ya ha comentado Javier y Miguel la parte metodológica, con lo cual no voy a parar ahí para que tengamos más tiempo para el turno de preguntas para todos los ponentes. La muestra al final, como también ha comentado Miguel, fue de 2.489 niños entre segundo de primaria y sexto de primaria, que está bien distribuida entre los dos cursos y también con una distribución prácticamente al 50% entre niños y niñas. Lo que encontramos, bueno, luego, como ha dicho Miguel, se dividió también para el análisis estadístico en función del índice de desarrollo humano, que es un índice que tiene el Ayuntamiento de Madrid para dividir los distritos desde ese IDH bajo a IDH alto, para poder comprobar si el diferente nivel educativo podría tener una afectación en la prevalencia de la miopía, y como vamos a ver, así ha sido. Y lo que nos hemos encontrado es que en segundo de primaria tenemos una prevalencia de la miopía del 6,5% y del 0,57% del total de la muestra de miopes magnos, y luego en sexto de primaria del 18,7% y un 1,37% de miopía magna. Como podéis ver, estamos hablando de un incremento en 4 cursos en primaria, en edades entre los 8 y 12 años, en donde tendríamos que esperar, sobre todo en los 8 años, una prevalencia muchísimo mayor de la hipermetropía, pues un aumento de casi 3 veces o de 3 veces desde segundo de primaria, 7-8 años, hasta los 11-12 años. La distribución de la prevalencia de la miopía entre niños y niñas es muy parecida. Tenemos alrededor del entre el 45 y el 55% en ambos sexos. Hay un cambio de segundo de primaria a sexto de primaria. Aparecen más niñas en sexto de primaria con miopía que en segundo de primaria. Y tenemos también un aumento de la prevalencia de la miopía magna en este caso. Luego, si lo dividimos por los distritos en función del índice de desarrollo humano, podemos ver como en segundo de primaria, en el IDH bajo, es decir, en los distritos que tienen ese índice más bajo, tienen una prevalencia de la miopía del 10%, que es casi 2 veces mayor que lo que tenemos en el IDH medio alto y en el IDH medio. Y lo que llama la atención es cómo en sexto de primaria se igualan más o menos esos porcentajes, suben hasta el 22% en los distritos con ese nivel educativo y económico más alto, y se iguala, incluso supera ligeramente, pero eso probablemente no tiene ninguna significancia estadística a los del IDH bajo. Llama la atención principalmente porque vemos cómo aumenta entre 3 y 4 veces en los distritos con ese IDH más alto. En cambio, en los distritos con el IDH bajo aumenta solamente 2 veces. Probablemente eso tenga que ver con el nivel educativo. Habrá que hacer un estudio más profundo de los resultados para poder concluirlo, pero probablemente tenga que ver más como un efecto pues del ambiente en el que se mueven los niños, y no de una cuestión genética que podríamos estar pensando que es lo que ocurre más en segundo de primaria. Aquí en esta gráfica lo que se muestra es, dentro de ese porcentaje, de ese 100% de niños que tienen miopía, donde encontramos un porcentaje mayor, y como veis hay un mayor porcentaje en segundo de primaria en los distritos con el IDH bajo, que desciende porque suben en el resto de los distritos cuando llegan a sexto de primaria, y probablemente por lo que he comentado antes, por esas condiciones ambientales o esos factores ambientales que pueden afectar a la miopía.
Esta tabla no voy a parar mucho en ella, es los valores descriptivos, las medias y medianas de la miopía en segundo y sexto de primaria. Son valores muy parecidos porque estamos alrededor de 2 dioptrías de media de miopía, tanto en segundo como en sexto de primaria. Eso probablemente no varía porque en sexto de primaria estamos incorporando nuevos miopes a esa estadística que tienen miopías más bajas y por tanto no hacen que esa miopía, esa media pueda subir exactamente igual que lo que ocurre con la miopía magna. Estas gráficas son muy llamativas y que nos tendrían que preocupar. A mí personalmente me preocupan mucho porque nos está hablando del uso de corrección óptica en la población infantil en segundo de primaria y sexto de primaria. En términos generales, en todos los distritos. En la de segundo primaria no se ve el porcentaje de los niños que tienen miopía y que no tienen gafas, pero es un 57%, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de casi 6 de cada 10 niños de segundo de primaria con miopía no utilizan corrección óptica, no tienen corrección de esa miopía, y que desciende al 41% cuando llegan a sexto de primaria. Yo me voy a adelantar a la mesa y voy a dar mi opinión con respecto a esto, y yo creo que tiene que ver primero con el hecho de que probablemente esas miopías sean miopías bajas, de 0,50, una dioptría y media, y de la falta de concienciación que tienen los padres para ir a hacer revisiones oftalmológicas y optométricas en edades tempranas, cosa que probablemente si fuera así, ese porcentaje sería muchísimo más bajo. En este caso está dividido ese porcentaje de niños sin gafas o con gafas que hemos visto en los quesitos anteriores en función de los distritos, en función de ese índice de desarrollo humano, y la mitad de los niños de segundo de primaria que no utilizan corrección óptica, es decir, ese 27,4% es con respecto al 57% que hemos visto antes, es decir, la mitad de esos niños que no utilizan corrección óptica en segundo de primaria están en los distritos con un índice de desarrollo humano más bajo, y eso nos tendría que hacer también meditar y pensar cómo podemos solucionar esa cuestión. Por fortuna, cuando llegan a sexto de primaria, esos porcentajes se igualan en todos los distritos, y eso significa que esos padres llevan a consulta optométrica y oftalmológica de manera más habitual, se detectan y se recomienda y se prescriben esas ayudas ópticas en todos los casos. Pero creo que aquí tendríamos que poner mucho del foco de atención en cuanto a la miopía, porque no puede ser que el 57% de los niños de segunda primaria no estén utilizando su corrección óptica cuando la necesitan. Estos gráficos tienen que ver con las cuestiones genéticas, es decir, el factor genético que tiene que ver con la herencia de la miopía. Se considera que cuando los dos padres, en todos los estudios que podemos leer, cuando los dos padres son miopes, ese porcentaje de prevalencia de la miopía es más alto, y lo podemos comprobar, como es así en segundo de primaria. El 19,1% de los niños que tienen miopía, sus dos padres tienen miopía, cuando en el caso de los niños que no tienen miopía es el 12% los que los dos padres tienen miopía. Llama la atención en sexto de primaria cómo el porcentaje de niños que tienen miopía pero sus padres no son miopes sube hasta el 33% desde el 20% en segundo de primaria. Es otro indicador de que los factores ambientales están afectando mucho a este aumento de la prevalencia de la miopía, y que no solamente es una cuestión genética, sino que tiene que ver pues, el tiempo que pasamos al aire libre o el tiempo que pasamos utilizando la visión en cerca, y sobre todo en nuestros niños. Estas gráficas lo que nos están mostrando es lo mismo, es decir, ese porcentaje dentro de los niños que en función de si es miopía magna o una miopía no magna, por debajo de 6 dioptrías, qué porcentaje de niños tienen con sus padres con miopía, los dos progenitores con miopía. Y podemos ver cómo en el caso de la miopía magna hay un factor genético importante, porque hay 8 veces más niños con miopía magna que sus dos padres son miopes que aquellos que no lo son, tanto en segundo de primaria como ocurre en sexto de primaria. Ya las últimas gráficas tienen que ver con esa encuesta, con ese cuestionario que se les pasó para ver el tiempo que pasan o sus hábitos durante la semana y los fines de semana. Estos datos hay que analizarlos con mucha más profundidad para poder sacar conclusiones. En general no hay mucha diferencia entre los niños que tienen miopía y los que no tienen miopía en cuanto a hábitos de pasar tiempo al aire libre o de utilizar la visión en cerca, sobre todo por la división que se está haciendo entre si son menos de 2 horas
entre 2-6 horas o más de 6 horas. Sí que destaca, por ejemplo, que pasan más tiempo al aire libre entre semana los niños sin miopía, 2 veces más de 6 horas que los niños que tienen miopía. Pero estos datos seguramente están relativamente sesgados porque hay un porcentaje muy alto de cuestionarios que quedan en blanco, que no están contestados, y eso probablemente lo que están haciendo es sesgar en cierta manera estas respuestas. En el caso de los fines de semana sí que no se encuentra ninguna diferencia entre niños que presentan miopía y los niños que no tienen miopía. En el uso de las pantallas a primera y última hora sí que llama la atención, y es algo para discutir y que se puede discutir ahora en la mesa, es el hecho de que el uso de las pantallas durante la última hora antes de acostarse es casi del doble en los niños que presentan miopía que aquellos que no tienen miopía. Estos son los resultados que queríamos presentar. Hay muchos más, hay también biometría, hay longitud axial medida y hay otros resultados que se van a analizar con más profundidad para poder sacar conclusiones, digamos, más científicas, pero creo que desde el punto de vista de la prevalencia y de mayor importancia para la asociación, es muy interesante ver que la miopía en 4 años, desde segundo de primaria a sexto de primaria, que es una edad escolar en la que todavía no ha habido un desarrollo de los niños a nivel físico, encontramos un aumento de esa prevalencia de 3 veces, y que probablemente ese aumento, si hiciéramos este estudio o lo ampliáramos a niños de segundo, tercero o cuarto de la ESO, seguiría en aumento. Entonces, le paso la palabra a Javier para que modere la mesa. Pues muchas gracias, Gonzalo. Ahora tenéis la oportunidad, si queréis, yo tengo varias preguntas, pero bueno, me voy a callar, de hacer un turno de preguntas y preguntar a la mesa a cualquiera de las personas que están aquí presentes para comentar los datos y también comentar vuestras impresiones que os han parecido. Hay un micrófono de sala, un par de ellos, entonces directamente lo van pasando, está que Loli y Judith haciéndolo, lo solicitáis y hacéis la pregunta aquí a la mesa. Más cordial enhorabuena por el estudio, la forma, la presentación, el objetivo. Enhorabuena a todo el grupo. A mí lo que más me ha llamado la atención, o lo primero que diría, es la escasa prevalencia que tenemos en la población española. No sé si tiene alguna justificación, porque yo hubiera dicho, en los niños es posible que sí, pero en los de jovencitos, los 11, 12, 13, 14 años, eso aumenta mucho más, o por lo menos es la impresión, que la impresión siempre fue de fallar. La primera pregunta que me gustaría haceros. Es lo que es. Me lanzo yo, es lo que es. Pero a ver, es cierto que podríamos esperar que hubiera una prevalencia mucho más alta, pero también estamos hablando de edades muy tempranas. Es decir, si vemos los datos de prevalencia que hay en otros países occidentales, si dejamos a los países asiáticos al margen, que en edades de 13-14 años llegan a prevalencias del 80%, y en algunos países incluso por encima del 90%, en el resto de los países occidentales en los que se han hecho estos estudios de prevalencia, los porcentajes que vemos del 35, 40, 50% son edades entre los 16 y 25 años. Entonces, probablemente, si hiciéramos un estudio de prevalencia en esas edades, viendo los porcentajes que tenemos en los niños de 12 años, estaríamos en unos porcentajes muy parecidos a los que tendríamos en otros países occidentales. A mí también me ha sorprendido. Yo esperaba que fuera un porcentaje mayor. Pero lo que es interesante e importante, y hay que recalcar, es que el aumento de casi 3 veces en esa prevalencia solo en 4 años. Y en edades en las que los niños no están en desarrollo físico todavía. Es decir, tener un 7% casi de prevalencia de miopía en niños de 6-7 años, que lo que tienes que esperar es que sean hipermétropes por su desarrollo de metropización, ya es un porcentaje bastante importante. Perdón. Pues sí, también mi más sincera enhorabuena por el trabajo. Y yo tengo una duda. No me ha quedado claro si cuando decís que es que os ha sorprendido la falta de gafas en los niños que la necesitaban es porque no lo sabían o es porque no querían llevarla, los padres no quieren que se pongan gafas. ¿Lo habéis analizado? Bueno, este es un dato referido de la encuesta. Entonces, los padres han contestado que su hijo no lleva gafas en la encuesta
y cuando ese niño en la muestra ha sido medido, nosotros hemos detectado que tenía un grado de miopía, por lo tanto que debía ser corregido, ¿no? Entonces es lo que te puedo decir, que es una encuesta referida por los padres. Entonces no es que no quieran llevar gafas, es que los padres dicen que sus hijos no llevan gafas, o sea, no les han llevado a una óptica, por ejemplo, o un oftalmólogo para ver la visión y que les haya puesto gafas. Sí, perdón. Javier, también quería aportar a esto que efectivamente en general esos niños no sabían que tenían nada. O sea, porque cuando íbamos a los colegios, pues lo comentaban entre ellos, ¿no? Yo no tengo nada, tiene este, pero nosotros nada, no sé qué. Conforme los íbamos separando de tú vas a ser de los miopes, espérate, los niños no tenían ni idea. No, y ni ellos se habían quejado, entiendo, de ver mal, ni nadie les había evaluado. En cuanto a lo que comentaba Pilar de que la tasa de prevalencia es baja, coincido con Gonzalo en que probablemente la edad es baja, o sea que si nos vamos a 16 años, que son 4 años más, pues lo mismo, en lugar de un 18% tenemos un 30%, pero la edad todavía es baja, la mayoría de esos niños no han llegado a desarrollar en la pubertad, es muchas veces cuando vemos que sube mucho la miopía y no hemos llegado a esa edad. Eso, punto número 1. Y luego yo creo que nosotros como oftalmólogos también estamos sesgados porque estamos viendo todo el día niños miopes. O sea, el niño que ve bien con 15 años no viene el niño que ve mal con 15 años. Entonces, me parece que nuestra impresión es que son muchos más que eso, pero que probablemente lo sean porque no hemos llegado a una edad más comprometida para el tema de la miopía, pero creo que quizá nuestra opinión también está un pelín sesgada porque solo vemos niños patológicos a esas alturas. Si me permitís, voy a dar mi opinión como investigador, no oftalmólogo. Yo creo que el estudio también pone en evidencia una cosa que hay que tener muchísimo cuidado. Y es a ver si lo que está pasando es que la percepción de los padres de media dioptría a una dioptría es como no tener nada. Y entonces eso hace que no haya ninguna visita oftalmológica a esas edades, porque tampoco hay conciencia. Primero no hay detección, se ha puesto en evidencia, pero por otro lado no hay concienciación de padre y madre de que media dioptría o una dioptría a esas edades, bueno, puede pasar. Llegas a esto y pasa lo que pasa. Entonces yo creo que son esas dos cosas. Y luego está, y se ha visto también, lo ha puesto perfectamente Gonzalo en la tabla, que las gafas cuestan. Y cuando hablamos de la renta, el desarrollo humano tiene que ver con la educación, pero también con la renta. Estábamos hablando de Carabanchel, Usera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también es otro factor importante. Bueno, quisiera hacer un inciso porque he sido parte del equipo en terreno y como alma social que tengo con respecto a lo que ha dicho Sara y Miguel, nos hemos encontrado bastantes situaciones en las que los propios profesorados nos hacían incidencia en ciertos niños para que les otorgáramos los resultados, dado que ya sea que o los padres no se comprometían a llevarlo a revisiones a pesar de que el profesorado les estaba dando esa indicación, o no disponían de recursos económicos ni siquiera a veces para trasladarse en transporte hacia una óptica y menos aún para poder costearse las gafas. Por eso también hemos incluido, a pesar de que hoy era la presentación de los resultados del estudio, hemos incluido esos proyectos más relevantes que tenemos de Amires porque, para dar cabida a la totalidad. Eso era. ¿Ahora? Sí. Buenos días. Como equipo específico os queríamos agradecer personalmente porque esta última parte en la que estáis insistiendo nosotros la hemos vivido muy directamente y os hemos derivado casos de familias que en concreto no podían afrontar las correcciones y además sumado a alumnos que además sí que ya tenían un diagnóstico de discapacidad visual. A nosotros nos preocupa especialmente de los datos escogidos ese 57% que habéis dicho. ¿Cómo consideráis que desde la escuela podemos contribuir
a esa detección precoz. Nosotros muchas veces no llegamos a todo el profesorado, pero sí que es cierto que, compañeros de consejería, podemos intentar ver de qué manera se puede dar una formación más básica a nivel de detección. Entonces nos gustaría que si podéis darnos por ahí alguna clave. Y luego además, si habéis conseguido, además de ese 57% que no llevan gafas, si habéis conseguido establecer alguna relación causal con su nivel de competencia curricular, es decir, si tenían dificultades a la hora de acceder al currículum, distancias medias, si habéis conseguido también en ese estudio ver esa variable. Buenas, muchas gracias. En cuanto a lo que comentas, a ver, yo creo que es importante, sobre todo, tener en cuenta cualquier síntoma que indique el niño sobre, pues no veo bien la pizarra, esa sensación de fruncir el ceño, cualquier otro tipo de cosas. Pero yo no creo que sea un problema exclusivo de realizar este tipo de formación. Yo lo que creo es que tienen que haber más screenings. Y eso es lo que yo creo que se tendría que comprometer a nivel político, que se pudiera conseguir esa labor social que es tan importante, porque la segunda parte es una parte que tú comentas que me parece súper interesante, pero no se ha valorado. Es decir, cómo afecta eso al desarrollo del aprendizaje de ese niño. Esa sería una cosa a estudiar en el futuro muy interesante, pero que estamos seguros que, hombre, algo tiene que afectar, sobre todo cuando un niño no es capaz de ver la pizarra. Sí que es verdad que para tareas de cerca un miope se maneja bien, pero para tareas medias o lejanas puede tener problemas. Pero eso en concreto no se estudió y la verdad que hubiera sido una variable muy interesante. Bueno, por seguir proponiendo ideas que nos surgen desde educación, ¿no?, después de escucharos, es saber si también dentro de esos niños que habían sido detectados, habéis detectado si habían asistido a las revisiones médicas ordinarias, la de los 6 años, 3 años, y si se les había podido hacer un estudio, un screening ahí, aunque fuera a un nivel muy básico, me refiero. Yo creo que esa información no es lo que habéis visto del cuestionario, es lo que aparecía. Esa información sí que todo eso que vais comentando son cosas a incluir si se continúa con el estudio a nivel de prevalencia a nivel nacional, pues tener en cuenta todas esas cosas. Pero sí que ese punto me parece muy interesante también. Pero el del aprendizaje, cómo afectaba a las competencias curriculares, me parece que eso es crucial para seguir con el estudio. Bueno, y ya por una última pregunta, por abusar de vosotros. Yo recuerdo hace un par de años, cuando coincidimos en la presentación de este estudio, que yo una de las cosas que planteaba decía, a lo mejor puede estar asociado la prevalencia de miopía con el uso excesivo de pantallas o cómo se está incrementando. Yo sigo insistiendo que esto en educación nos parece fundamental el saber, porque ahora mismo la competencia digital la tenemos más que disparada, y entonces a lo mejor estamos utilizando un camino inadecuado. Yo era una cosa que planteaba. Y recuerdo que nos dijisteis que estabais intentando fijaros en algunos países, creo que era como Corea, ¿no?, que tenía una prevalencia exagerada y que ya habían puesto algunas medidas. Y era por saber si habéis continuado valorando si las medidas propuestas en Corea o en otros países con esa prevalencia de miopía habían funcionado, habían conseguido reducir en alguna manera. A ver, las medidas que se toman en los países asiáticos no tienen tanto que ver con la cuestión digital, sino tiene que ver con cuestiones de minimizar la distancia de trabajo y la de pasar mayor tiempo al aire libre. Es decir, en países asiáticos lo que están haciendo en muchos colegios como experimentación, y todavía no tienen resultados concluyentes, es que las aulas sean de paredes transparentes en las que pueda entrar la luz solar. Están trabajando en intentar que las distancias de trabajo sean más grandes en cerca. Es una cuestión más de distancia de trabajo, no tanto de si el dispositivo es digital o es en papel. El único problema que tiene el dispositivo digital con respecto al papel y la distancia es que te habitúas mejor al dispositivo digital y puedes pasar muchas más horas. Es decir, en papel es como más aburrido estar 2 o 3 horas, y con un dispositivo digital pues te puedes tirar. Bueno, si hacéis el experimento de sacar vuestro móvil y si ver cuánto tiempo estuvisteis ayer con el móvil mirándolo, pues os sorprenderíais. Y no lo estaríais si fuera un libro, ¿vale? Esa es la cuestión. No es tanto el dispositivo, sino la distancia y el tiempo que se pasa con él. Y con respecto a lo que has preguntado anteriormente, que yo creo que
y si no, corrígeme, yo creo que hemos estado juntos en alguna reunión en la otra edificio, en el centro de Madrid de la ONCE, con Sanidad también, hablando de estos temas. Recuerdo que vuestra problemática fundamentalmente era que tenéis el currículum de las cosas de las extracurriculares que tienen que hacer los profesores, está tan lleno de Semana de la Obesidad, del moving, de la diabetes, que meter el tema de la visión era como imposible. Bueno, yo espero que ese 57% haya abierto un poquito la puerta, porque creo que sería muy importante que por ese lado le dierais la misma importancia a la visión por el efecto que tiene el aprendizaje que ha dicho David, como se le está dando a otras cosas que la tienen, pero que tienen su espacio, y yo creo que por ahí podríais intentar trabajar para que los profesores conciencien a los padres de que tienen que ir a hacerse esas revisiones oftalmológicas y optométricas desde edades tempranas. Es que el problema de que el 57% de los niños no lleven gafas cuando son miopes y que indique que no van a las consultas no es esa miopía. Es decir, que un niño tenga una dioptría de miopía y no lleve sus gafas, lo único que está haciendo es que vea un poco peor, puede tener algún problema de aprendizaje si no tiene una miopía mucho más alta, porque la pérdida de visión no es tan grande. El problema es que si no van para hacer una graduación, que es lo más sencillo, no van para revisiones más importantes, y patologías graves en edades infantiles se diagnostican demasiado tarde. Ese es el problema. Muchas gracias. Yo quería comentarte una cosa sobre lo de los dispositivos electrónicos. Pero está pasando últimamente en general en cuanto a la información que se da. Nos vamos a los extremos, es decir, o los dispositivos electrónicos no tienen nada o son muy malos. Los dispositivos electrónicos son herramientas que han llegado para quedarse y hay que utilizarlas. Yo eso se lo digo a los padres, es decir, tampoco demonicemos el dispositivo electrónico, lo que hay que hacer es enseñar a utilizarlo. Y esto pega un estirón de orejas porque, aunque yo soy de otra comunidad autónoma, pero pasa y lo veo con mis hijas, yo sigo sin ver ninguna charla, ningún centro escolar sobre cómo usar los dispositivos electrónicos. No de la policía sobre cómo usar redes sociales, que me parece bien, sino qué hábitos ergonómicos deben de tener a la hora de utilizar móviles y dispositivos electrónicos. Y creo que eso sí que es un tema que se podría meter y no se le da importancia. El otro también es muy importante y tanto, ¿vale? El tema de los peligros de la red, pero también es importante saber hábitos ergonómicos, y ahí a lo mejor vuestro papel sí que es crucial. Bueno, enhorabuena por el estudio, es una cuestión fantástica, y yo creo que aquí nos llama la reflexión a dos cosas que son esenciales. Estamos fallando en la detección del niño sano, y eso es para mí como médico y oftalmólogo inasumible. ¿Dónde poner el foco? Decir, bueno, ¿quién tendrá que hacer la detección del niño sano? Atención primaria, el oftalmólogo clínico o en el mismo colegio, pero eso hay que revisarlo desde las consejerías, desde la Consejería de Sanidad y de Educación. Pero ahí el estudio nos ha arrojado que cometemos un error. Ese es el primero. Y el segundo punto, ya aunque del estudio no se pueda extrapolar un dato concreto respecto a tiempo al aire libre, creo que también llevar ese foco al colegio y empezar a hacer más actividades al aire libre, aunque no haya a día de hoy un estudio que diga X horas, X lúmenes, etcétera, creo que hay que apostar por ahí. Porque llegar como padre individual, todos los padres podemos fallar, pero hay tareas que deben ser comunitarias y que nos competen a todos. Y creo que ahí está el foco para, por lo menos en eso, no equivocarnos. Y a partir de ahí ir tirando del hilo para llegar juntos y que ningún niño se quede sin su ayuda, sin su corrección, o los que se queden sean porque, bueno, son ese pequeño porcentaje de la sociedad que al final llegamos mal. Buenas. Al hilo de todo esto, que yo también quería comentar que, evidentemente, como he dicho, los colegios es una muy buena fuente de investigación, porque está todo mucho más regulado, es común para todos, o se puede tener una política común para todos, y en este mismo creemos que igual un paso adelante, además de este estudio que está muy bien realizado, que es la base para conocer en qué momento estamos dentro de la miopía, pues establecer conexiones para ver
esto otro, ¿no? Ver opciones generales, aparte de identificar el problema de niños que no están bien caracterizados, que no se saben o que no usan las medidas correctivas, usar normas generales, hacer un estudio en realidad, porque sí que en Asia se están haciendo y en algunos sitios ya se está viendo algunos resultados, pues ver y hacer aquí estudios pues comparativa, ¿no? No hemos podido acompañar con los datos de una parte del estudio que estábamos haciendo también, que era ver una mancha solar que ocurre en los ojos, que se llama CUBAF, y que en determinados colegios que hacían más actividades al aire libre hemos visto que los niños tenían manchas más grandes y presentaban menos miopía, ¿no? No tenemos los datos todavía totales, pero creo que el camino no sabemos todavía y habría que hacer estudios, y es muy importante la colaboración con colegios de ver cuántas horas exactamente serían las adecuadas, ¿no? Que asignaturas como ciencias sociales o ciencias naturales se puedan dar en la calle, o que las aulas tengan mayor luminosidad, etcétera, podría ser una ayuda, ¿no? Todo eso creo que, habiendo hecho este estudio, poniendo la base, podríamos ahora plantear, que es el siguiente paso, y verlo, ¿no? No estamos en una situación, como decimos, tan preocupante como en otros sitios, pero sí que es cierto que cada 4 años se duplica, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que muchos niños, a partir de los 12, 13 años, es cuando están a disposición de las nuevas tecnologías, ¿no? Todos ya empiezan a tener móvil, etcétera, y eso es, no hay una educación de salud visual para el uso de esas tecnologías, y a veces eso podría ayudar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar seguir investigando, seguir viendo cuál sería un poco el camino global de todo el mundo, ¿no? Sí, en esa línea yo quería comentar que, bueno, los colegios son una fuente fundamental de información. Los profesores son muchas veces los que hacen que el niño venga al oftalmólogo, porque los padres no lo habían detectado nada y son los profesores los que los detectan. Una cosa tan sencilla como poner a los niños en la fila de atrás, es decir, que roten todos en la clase, que no se haga una clase que nunca se mueva, porque los miopes que están delante no te enteras, son cuando los pasas atrás cuando te das cuenta, y es sencillísimo eso, pero que al margen de que efectivamente no tiene que ser el profesor el que lo detecte, tiene que ser pues atención primaria, todos los medios de los que estábamos hablando, que habrá que incidir y mejorar. Aparte de eso, yo creo que sí que es cierto que el hecho de que los colegios hayan introducido los dispositivos electrónicos como única fuente de información, o sea, hay colegios en los que ya solo hay tablet. Yo les pregunto a los niños y, bueno, pues tendría que restringir las horas de tablet. Ya, pero es que ya hace 8 horas de tablet en el cole. Entonces, bueno, pues las de casa, pero es que no. Entonces, quizá esa moda, no sé, nueva forma de trabajar los contenidos, pues es lo que habría que también repensar, que a lo mejor sí que se pueden usar medios digitales, pero no dispositivos de visión cercana individuales para cada niño. Es decir, proyectores, todo lo que pueda alejarse, mucho mejor que acercarse. Y que los niños sigan teniendo sus libros o sus cosas individuales, pero que no sean horas y horas las que echen a 30 centímetros ya en el colegio, porque creo que eso no vamos por buen camino. Y eso lo tendría que repensar, pues, no sé, educación, la Consejería de Educación, los colegios a nivel individual, no lo sé. Es un chascarrillo, vamos a decir, pero todos los directivos de Apple mandaban a sus hijos a colegios donde no había dispositivos electrónicos. O sea que, bueno, quizá ya tenían más información que nosotros. Bueno, yo quería hacer una reflexión de varias cosas que se han ido mencionando aquí, pero lo primero que quería dar es las gracias a todo el equipo humano de optometristas, colaboradores, de Amires y de las empresas que estuvieron en el campo, oftalmólogos, que medir, ahora que estoy inmersa también en un estudio parecido, hacer screening visuales en niños tan pequeños es complicado. Y bueno, mi mayor enhorabuena porque
te encuentras situaciones complicadas y muy tristes y que además cuando vas a mencionárselo a los padres o a los profesores, la cara de asombro que se llevan por no haberlo detectado ellos a tiempo, te deja un mal cuerpo ese día, ¿no? Quería hacer varias reflexiones. Lo primero es que aquí hemos hablado de la miopía. Y en cuanto a la miopía, decir que estamos poniendo el foco en la parte de los dispositivos electrónicos que ya han comentado mis compañeros, que han llegado para quedarse y que tenemos que aprender a usarlos, que hay que concienciar a hacerlo, pero no olvidemos que la miopía entre segundo de primaria y sexto de primaria se ha multiplicado por 3 y que tenemos medios tanto farmacológicos como ópticos como de parte de ergonomía para poder evitar esa progresión de la miopía y que no debemos olvidar. Tenemos que trabajar no solamente con la parte de la concienciación de la miopía a nivel de profesores, de qué poder hacer para mejorar esa detección, sino también informar que si esa miopía se multiplica por 3 y sigue esa tendencia en la edad de secundaria, cuanto antes podamos intervenir en esa progresión miópica, menos complicaciones va a tener el niño en la edad adulta. Y existe evidencia científica sólida en ámbitos oftalmológicos y optométricos que así lo avalan. Por lo tanto, ante la detención de un niño miope y una miopía progresiva, todos los profesionales de la salud y los profesionales que trabajen con los niños deben de informar a los padres de los tratamientos con lentes de contacto, con lentes oftálmicas, con fármacos, para que así puedan hacer que esa miopía no llegue a la edad adulta con valores de miopía magna, que es parte de lo que también a Mires le preocupa. Eso por un lado. Y por otro, aquí nos han mostrado los datos, y por lo que decían las doctoras que están en la sala, nos han mostrado los datos de aquellos que no son miopes. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay muchos niños que presentan ambliopías que no son detectadas en la edad infantil, cogiendo lo que comentaban también sobre cómo puede afectar a nivel curricular. Por lo tanto, tanto los ópticos optometristas como los oftalmólogos debemos de hacer llegar de manera no sé si colectiva, a través de nuestras asociaciones, a los colegios, esa formación o esa información de que tanto en los niveles de atención primaria como en los niveles de oftalmología, como en las ópticas o los centros optométricos, se puede hacer ese examen visual para detectar cuanto más temprano sea los defectos refractivos. Y ya para finalizar, a Javier le traje al principio de las conversaciones un poco loco con el tema del cuestionario. Han quedado muchas preguntas sin hacer, han quedado muchos análisis muchos datos sin analizar. Yo espero que el equipo que está en esta mesa continúe con ello, pero si un cuestionario que creo que al final, no sé si se quedaron en 10 preguntas con diferentes respuestas, no, ya no lo recuerdo cómo fue el definitivo, hizo que muchos padres no respondieran. Si el cuestionario hubiese abarcado muchas más preguntas, quizás no lo hubiesen hecho. Así que nada, era mi aportación a esta parte. Yo sin ánimo de abrir debate con eso, yo creo que la tasa de no respuesta por pregunta con los blancos que comentaba antes Gonzalo, etcétera, ha sido muy baja. Es decir, yo creo que es un éxito del estudio el que los cuestionarios han venido muy bien cumplimentados. Sí que hay que tener en cuenta, hacemos cosas, acabamos de terminar hace 3 años, creo que saldrá al concurso el estudio de prevalencia de obesidad infantil, y mandamos cuestionarios a las familias de 5 hojas y contestan. Yo creo que tenemos que confiar en que las familias, es un problema de despertar el interés en las familias sobre lo que estás investigando. A partir de ahí, los cuestionarios se contestan bien. El problema está en la fiabilidad de lo que preguntes. Hablabais del currículum, hablabais de las revisiones. Claro, si tenemos que preguntar a un padre o a una madre si ha hecho revisiones, no sabemos. Es que a lo mejor no sabe. A lo mejor lo primero que hay que preguntarle es si sabe que existen las revisiones de los 6 años, antes de preguntarles si lo han hecho. Entonces, solo en eso, yo creo que hay que confiar en estos cuestionarios, que las familias contestan muy bien. Si es posible proponer
han parecido interesantísimas todas las aportaciones que habéis hecho, y además estoy yo creo que de acuerdo con todas, ¿no? Pero de la misma manera que nos dicen nuestros médicos de familia, nuestros pediatras, cuándo hay que vacunar a un niño, cuándo hay que ponerle la HIV, cuándo hay que ponerle todas las vacunas, todo el sistema sanitario que tenemos, que es por otro lado maravilloso, tal vez si la Consejería de Sanidad nos dieran un libro en donde dijeran ¿cuándo es la primera vez que yo tengo que llevar a mi hijo, por ejemplo, al traumatólogo? ¿Lo tengo que llevar alguna vez o no? Porque no lo sé. ¿Y cuándo al dentista la primera vez? Pues es que no lo sé, a lo mejor con 3 años o a lo mejor hay que llevarle con 12, es que no lo sé. Y a la ginecólogo, a las niñas, ¿cuándo hay que llevarles la primera vez? Pues si también nos dijeran vosotros, los de Amires, los de la ONCE, que tenéis un poder político muy superior al que tenemos desde las sociedades científicas a veces, pues tal vez si se propusiera una idea general para que incluso los propios colegios y los pediatras, que ya lo están haciendo muchos, pero no todos, pues que dieran unas pautas de cuándo ir por primera vez al niño. ¿Hay que verle siempre? ¿Hay que verle con 9 meses? ¿Con 1 año? ¿Con 5? ¿No hay que verle nunca? Sí, en fin, yo creo que tal vez esto sería una opción que facilitaría. Y por otro lado, para los colegios, que yo creo que es la puerta de entrada de todos nuestros niños, si nos ayudarais en el sentido de decir, la primera exploración oftalmológica por parte, no voy a meterme si en el oftalmólogo, el optometrista, el médico de familia, el pediatra, quien quiera que sea, si la primera revisión oftalmológica, desde mi punto de vista y después de 40 años de profesión, en la que no tengo experiencia metodológica, si queréis, pero creo que las canas me dan una cierta manera de ver la vida. Yo creo que si nuestros niños estuvieran o fueran a los oftalmólogos o a los, en general, no me voy a complicar la vida, sobre los 3 años la primera vez sería fundamental. De esta manera, a los 3 años ya tienen la primera puerta de entrada y a partir de ahí será quien quiera que sea que le diga, usted la siguiente revisión la tiene que hacer cuando le parezca. Y luego quisiera también decir, es imposible luchar contra la informática. Es que es imposible. Es que ahora mismo no concebimos la vida sin la informática, sin las redes sociales. Nuestros niños se comunican. Entonces, yo creo que limitar y demonizar, como utilizaba la palabra David perfectamente bien, a unos dispositivos, y mirar que yo soy mayor, que podía decir, y es que me doy cuenta, es que yo sin informática ahora mismo no valgo para nada. Entonces, creo que tenemos que cambiar el sistema de utilización. No sé cómo ni de qué manera. Y posiblemente vosotros, con vuestros estudios, nos ayudéis muchísimo mejor a decir, me lo invento. Es que hay que ponernos una flor roja aquí arriba para que la miopía no aumente, además de utilizar el dispositivo electrónico. Cambiar la forma de utilizar, como quiera que sea, que desconozco el motivo. Gracias. Pilar, me parece muy interesante y es un poco, estamos en la misma línea. Yo es que no creo que luchar contra algo que ya está instaurado y que además el hecho de no utilizarlo puede suponer incluso un complejo para el niño. Yo lo que creo es que hay que enseñar a utilizarlos y ahora se están haciendo varias investigaciones con controles de distintos sistemas, incluso de por eye tracking, en el que se está intentando ver los comportamientos de los niños y ver qué pasa en aquellos que sube la miopía y no sube la miopía. Y de ahí, en el futuro, te digo, vamos, yo creo que van a salir conclusiones que nos ayudarán a hacer esa tarea de aprendizaje, de enseñar a utilizar, porque yo sigo viendo, mira, os puedo poner un ejemplo en una persona que pusimos en el estudio, en un eye tracking, y estuvimos viendo, pues fijaros, este niño con la tablet empezaba a jugar, empezaba a hacer cosas, a los 15 minutos ya estaba a menos de 20 centímetros de la tablet. Se metía tanto, se emocionaba tanto con el juego. Entonces, pues bueno, a lo mejor algún sistema que controle la distancia, que ya hay alguno, no voy a meterme en marcas, y bueno, pues hay un montón de cosas, pero creo que hay que más explorar por ahí que realmente lo otro, porque estoy de acuerdo contigo, es que al final es luchar contra... Pero sí que hay que aprender a utilizar los sistemas. Y vuelvo a repetir, no se da esa formación. Como curiosidad, comentaros que en Alicante hicimos el experimento, hicimos unas jornadas en las que estaba un oftalmólogo, un psicólogo, estaba yo de optometrista y había creo que un profesor también, sobre cómo afectaban en los temas de aprendizaje, los temas de visión. Pues fue un experimento y además habían 20 sitios. Fue en la Universidad de Alicante, vamos, lista de espera, la gente, además la gente que vino con unas preguntas y una ansiedad, y me doy cuenta que es ahí donde está el problema.
Es que la gente necesita saber, y sigo pensando, como tú comentas, que debería también es protocolizarse. A los 3 años, revisión de la visión, y que el padre esté informado, porque eso no sé si os ha pasado, pero os preguntan, mi hijo tiene 3 años, ¿debería haberle hecho yo una revisión? Eso os lo preguntarán. Es que no deberían ya de preguntarlo, tienen que saber qué tiene que ser. Perdón, al hilo de todo esto, y como bien dices, que hay que tener pues un poco información, dar la información del uso correcto de los dispositivos. Creo que de este estudio debemos de sacar un dato que es lo más llamativo que ha salido, que aquellos niños que presentaban miopía, un 52% tenían o utilizaban esta tablet, móvil o lo que fuera a última hora antes de acostarse, ¿no? Creo que eso es un dato importante porque hay mucha investigación en este sentido de que el uso de ese tipo de pantallas a esa hora cambia el ciclo circadiano, afecta muchísimo al crecimiento del ojo, y aquí lo vemos reflejado, y no en una, vamos, son 2.600 niños, quiero decir que la muestra es lo suficientemente fuerte como para tener ese dato en cuenta, ¿no? Probablemente la distancia a la que se ve, las horas que se pasan, etcétera, también son muy importantes, pero tan sencillo como que el tablet móvil 1 hora antes de irse a dormir se quede dormido, que no lo utilicen, creo que ya es dentro de las cosas que podemos dar y que este estudio nos da, una de ellas, la más importante, es esa, ¿no? Que podemos ya adelantar que tenemos que parar la utilización de esos tablets, de esos medios, pues justo antes de dormir, ¿no? Yo creo que es muy importante también al despertarse, pero era una de las preguntas que hacíamos. Al despertarse no parece tan claro, pero sí antes de dormir, ¿no? Hay muchos niños que se duermen con la tablet y ahí es donde está un problema muy grave. Si queréis un par de preguntas más y ya vamos cerrando. Justo, sí. Sí. Buenos días. Yo más que pregunta es aportar, no hay base estadística, lo que es mi experiencia profesional respecto a ese alto porcentaje de niños con miopía sin detectar. Yo llevo 20 años ejerciendo en el mismo centro, que es Moncloa, Moncloa-Tetuán, estamos ahí un poquito entre las dos aguas, y hasta el año 2014 más o menos todos los chavales que venían, pues venían con la receta del médico. Y muy poquitos venían, pues a lo mejor por sospecha de los padres o por parte de los profesores. Pero desde entonces para acá la verdad que es bastante notable el motivo de sospecha por parte de los profesores, más que por parte de los padres. Sí que nos ha llamado mucho la atención que nos llegan mucho más chavales. El motivo de consulta es pues que nos han recomendado en el colegio que le hagamos un examen visual porque sospechan de que no pueda ver bien, aun sin no tener un mal desarrollo escolar, un mal desarrollo académico. Y luego respecto con lo de las pantallas, sí opino que no hay que demonizarlas. Una vez escuché por ahí, no me acuerdo a quién, que con un coche te matas, pero si tomas tus precauciones, respetamos la norma de circulación, pues minimizamos ese impacto. Pues con esto seguir investigando para ver de qué manera se puede utilizar de forma más segura, pero decir que no a la generación digital ahora de los chavales que no usen la tablet es ponerle diques al mar. Hasta ahí. Gracias. Sí. Bueno, lo primero agradecer a todos los que habéis hecho vuestras preguntas. Creo que vamos a aprender mucho, van a ser bastante constructivas. Y yo como conclusiones, un poco que quería sacar es que al final la miopía no se puede abordar solo desde un ámbito, del ámbito de la salud, que hemos visto y recojo la propuesta que se ha hecho de poder sentarnos y dentro del programa del Niño Sano ver lo que está fallando y a lo mejor hacer ese protocolo para unas revisiones y que digamos que los problemas visuales se detecten digamos lo antes posible. Además, me quedo con el tema de la educación. Yo creo que es fundamental. En el centro de escolar se pasan muchas horas. Los profesores muchas veces son los primeros que detectan ese tipo de problemas. Nosotros ya tenemos una campaña que hacemos en centros escolares para que el niño pase más horas de tiempo al aire libre
y mantenga y tenga distancias de cerca lo más lejanas posibles, por encima de los 40 centímetros. Y eso es un poco el objetivo nuestro. Y también nunca hay que olvidar el tema social. Tenemos una brecha social que tenemos que intentar entre todos minimizar. Y también nosotros estamos ahí para que esas personas no tengan una doble discriminación, además de la vulnerabilidad, el tema de una falta de aprendizaje por no llevar unas correcciones ópticas adecuadas. Yo creo que me quedo con eso. También aquí hay una cosa muy importante que quiero destacar y que yo creo que la colaboración estrecha que debe de haber entre la oftalmología y la optometría para proponer a la administración, a las instituciones, medidas y mensajes que ayuden a que la miopía tenga el menor impacto posible, yo creo que es fundamental. Y yo creo que en eso Amire siempre ha querido trabajar. Agradezco muchísimo a todo el equipo que nos ha apoyado, que aquí están representados todos, muchísimo. Y yo creo que tenemos que trabajar en esa línea. Entonces, nosotros como asociación queremos tener una mesa y siempre estamos abiertos a que nos reunamos todos para, digamos, trabajar en ese sentido y que el mensaje que se dé a la sociedad no sea alarmista, sea con rigor, sea con información y poniendo siempre al paciente en el centro para ofrecerle la mejor solución posible. Y como propuesta también me gustaría que yo creo que entre todos los que estamos aquí intentar que este tipo de estudios pues se sigan realizando, mejorando con las cuestiones que habéis planteado, a lo mejor llegar también hasta los 16 años y ver qué es lo que pasa ahí. Y bueno, pues que al final, como los datos dicen, los estudios realizados en otras sociedades no son los que se pueden hacer aquí, no podemos extrapolar lo que ocurre en otros países, mucho menos en el sudeste asiático, y creo que es bueno conocer datos con rigor para poder realizar estrategias que entre todos nos ayuden a que, digamos, pues la miopía pues tenga el menor impacto posible. Para hacer ese estudio quiero agradecer a las oftalmólogas y optometristas que han estado, digamos, tomando las medidas en el campo: Sara Llorente, Mónica Lovera, Blanca Díaz y María Alarcón, que se me olvidaba. Muy bien, y también a Sara Gutiérrez y a Paulina Doctor, que también han estado con la máquina de miopía máster tomando todas las mediciones. Y por supuesto a todas las entidades que han colaborado con nosotros, financiando el proyecto, dejando los equipos y también con asesoramiento, entidades grandes, entidades pequeñas. Sé que las entidades pequeñas han hecho una apuesta por nosotros con un esfuerzo importante y sinceramente os lo agradecemos, porque al fin y al cabo cuando nos hemos conocido por primera vez no teníamos ninguna trayectoria y bueno, habéis confiado en nosotros y sinceramente os lo agradecemos muchísimo. Y nada más, estáis ahora, si queréis, para cambiar impresiones y poder hablar con los miembros de la mesa y tener un pequeño networking, pues tenemos aquí un café y muchísimas gracias a todos.